Vamos a esperar unos cuantos minutitos para que más personas, a ver, se puedan unir. Ya, perfecto. Bueno, nuevamente vamos a agradecer considerablemente a nuestros amigos de CAMEX por la oportunidad que se nos brinda para el desarrollo del curso de Derecho Empresarial. En esta oportunidad vamos a desarrollar la tercera unidad, que comprende prácticamente dos subtemas, los cuales en el transcurso de la exposición les voy a detallar. Nuevamente me presento para los que no me conocen, soy el economista Carlos Hualpa Copacondori. Bueno, vamos a empezar desarrollando el tema del análisis de la empresa en el comercio global, ¿ok? Vamos a ver más o menos a un nivel un poco más macro, más o menos cuáles han sido la coyuntura con respecto al tema de las MIPES de repente directamente, cómo se han desarrollado en el comercio y también vamos a evidenciar algunas posibilidades que de alguna manera podrían aperturar muchos de los jóvenes que hoy en día nos ven a través del Facebook de CAMEX. Bueno, como les comentaba, lo que, lo que vamos a hacer principalmente es analizar este dato, el cual establece que el año 2018 la mayor parte de empresas que exportaban en el país, en este caso, fueron micro y pequeñas empresas. Micro, un promedio de 54.8%, y pequeñas empresas de un 26.7%. Seguido, obviamente, de las medianas y grandes empresas de un 18.5%. Bueno, este dato en sí nos da a conocer que en promedio alrededor de más del 80% de empresas que se dedican al rubro de la exportación prácticamente pertenecen a la categoría que le llamamos como micro y pequeña empresa. Bueno, este dato ocasionó que en el 2019, en la 12ª cumbre de pymes de APEC, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo puede establecer nuevas estrategias, ¿no? A eso lo llamaban como estrategias MIPYME al mundo 2019-2021. En la primera sesión también ya les había hablado de este tema y es más, les había sugerido si ustedes pudieran revisar las estrategias que desarrollaba el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, como lo llamaba MIPYME, rumbo al 2019-2021, ¿no? Donde establece distintas estrategias que de alguna manera podría facilitar para que justamente este sector, este 80% de empresas que radican en el rubro de la exportación, puedan adquirir mayores capacidades y habilidades para poder repotenciarlos, ¿no? Dentro de esta descripción, por ejemplo, podemos encontrar el siguiente gráfico en donde nos da a entender que tanto las micros y pequeñas empresas representan el mayor porcentaje, ¿no? De tipo de empresa, en este caso, que se dedican al rubro de la exportación. Pero por el otro lado, también nosotros podemos visualizar que si medimos en términos de participación en el valor de la exportación, nos damos con la sorpresa de que este más de 80% solo representa el 1.8%. Bueno, este dato es un dato que posiblemente sea un golpe, ¿no? Principalmente acerca de las micro. Pero tomando en consideración esta evolución que se ha suscitado con respecto a las MIPES, justamente surge en el 2013 el decreto supremo número 13, se emite con el objetivo de tratar de normar el tratamiento de este sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y de repente haciendo un paréntesis con respecto al tema de la economía nacional, se establece de que las MIPES representan el 92.7% del total de empresas peruanas. Entonces estamos hablando casi de 9 de cada 10 empresas están dentro de la categoría de MIPES, ¿no? Y a la vez, esta categoría de MIPES lo que hace dentro del mercado laboral es dar en este caso trabajo a un 47% de la población económicamente activa, ¿no? Esto lo que a la vez demanda, o lógicamente,
es que todos los líderes políticos o demás representantes puedan considerar este tema muy importante para futuras medidas o políticas tributarias o fiscales que se vayan a considerar para este sector. Bueno, dejando de lado un poco, vamos a centrarnos a establecer cuáles serían los criterios de poder categorizar qué empresa es considerada micro, qué empresa es considerada pequeña o qué empresa es considerada como mediana empresa. Entonces, antes del 2013, usualmente había dos elementos para considerar si mi empresa era una micro, si era una pequeña o una mediana empresa. Para ser considerada como una microempresa, antes del 2013 se tenía en consideración dos elementos. Uno era el total de ventas que has generado, digamos, de ventas de 150 UITs, y la siguiente que se consideraba era el total de trabajadores que uno podía emplear. Para el caso de microempresas, antes del 2013 se consideraba que las ventas no debían exceder a 150 UITs, ni que debían excederse a 10 trabajadores, ¿no? Para este caso, justamente el dato dice, en junio del 2013, el número de trabajadores ya no es criterio para considerar a una empresa como micro, pequeña o mediana empresa. Entonces, de repente también muchos se preguntan, ¿qué es una UIT? Prácticamente es una unidad impositiva tributaria que anualmente el Ministerio de Economía y Finanzas establece como una medida para establecer ya sean deudas, sanciones de carácter tributario y todo ello. Para la fecha, para el año 2020, el Decreto Supremo 308 estableció que una UIT era equivalente a 4.300 soles. Entonces, nosotros hoy en día ya no nos vamos a ver afectados siempre y cuando, por ejemplo, mis ventas no excedan a 150 UITs. Si nosotros multiplicamos 150 UITs por 4.300 soles, nos sale un promedio de 645.000 soles de ventas anuales, ¿no? Si no excedo ese monto, entonces estoy dentro de la categoría de microempresa. Ya no está el otro factor decisivo que era el total de trabajadores, porque hoy en día, con todos los avances tecnológicos y demás, simplemente una microempresa de repente puede tener más de 10 trabajadores, ¿no? En cambio, antes del 2013, esta era una regla que limitaba mucho la evolución también de la microempresa. Bueno, pasamos ahora a un tema muy importante, que es acerca de las modalidades empresariales para la constitución de la empresa, ¿no? Vamos a evaluar un poco acerca de cuáles serían las modalidades o las opciones que nos da de alguna manera la legislación con respecto al momento de considerar qué tipo de empresa quiero ser yo. Bueno, a rasgos generales podemos encontrar la categoría de persona natural y a la vez persona jurídica. Dentro de la categoría de persona natural, ¿ok? Encontramos a las empresas unipersonales. Las empresas unipersonales que de alguna manera están principalmente liderados por una persona natural con negocio, que en este caso quiere ejercer el rubro de repente de comercio o lo que fuera, pero de alguna manera ello se ve limitado principalmente por la responsabilidad que va a conllevar, porque digamos, las personas naturales o las personas con negocio en este caso, tienen el rasgo, digamos, desfavorable de asumir una responsabilidad ilimitada. Bueno, y muchos se preguntarán, ¿qué conlleva eso, no? El asumir una responsabilidad ilimitada conlleva principalmente a que si la empresa de Pedro, por ejemplo, vamos a poner, llega a un punto de repente de querer pagar, si se adeuda o llega a concebir una sanción, entonces se va a tener que pagar no solo con el patrimonio de la empresa, sino también Pedro, por ser una persona natural o una empresa unipersonal, va a asumir la deuda con su patrimonio personal, ¿no? Esa es de repente una desventaja grande con respecto a esta categoría de empresa. Por el otro lado tenemos a la persona jurídica, que entre las más resaltantes tenemos a la empresa individual de responsabilidad limitada, también tenemos a una sociedad anónima, dentro de ellas concebimos el tema de la sociedad anónima abierta, también tenemos a la sociedad anónima cerrada, y las conocidas sociedad comercial de responsabilidad limitada. Dentro del tema de la personería jurídica se establece
más de 7 tipos, ¿no? Pero los que vamos a considerar el día de hoy posiblemente son los más conocidos o los más comerciales. Entonces empezamos. Para empezar, vamos a ver un poco acerca de las ventajas y desventajas que conllevaría si es que yo deseo establecer una personería jurídica. A grandes rasgos o en líneas generales, podemos establecer que una gran ventaja en lo opuesto de repente a la persona natural es que como persona jurídica yo establezco que mi empresa se haga responsable con el patrimonio de la empresa de cualquier deuda que vaya a asumir la empresa, digamos, de Pedro. Entonces, esto de alguna manera favorece para que yo como socio o como accionista no vaya de repente a sufrir algún daño. Entonces, si nosotros podríamos evaluar entre las ventajas y las desventajas que conllevaría el hecho de establecer como persona jurídica, creo que existen mayores ventajas que desventajas en este caso. Bueno, un dato muy importante a tomar en consideración durante el desarrollo es que muchos de repente me preguntan, ¿no? Yo quiero constituir mi empresa y cuando le preguntas qué tipo de empresa, me dicen, yo quiero ser una SAG, porque las SAG tienen más renombre en el mercado. O otros te dicen, no quiero ser una sociedad comercial de responsabilidad limitada porque creo que en el mercado no suena y además las entidades financieras al momento de solicitar yo posiblemente un préstamo, de repente van a evaluar qué tipo de empresa estoy considerada y de acuerdo a eso me van a considerar el préstamo o no. Bueno, en sí, lo que vamos a hacer hoy en día es leer un dato muy importante a tomar en cuenta, que todas las formas de empresa, todas las formas empresariales que contemplan nuestra legislación pueden ser utilizadas para realizar la actividad que decidamos realizar, ¿ok? La diferencia que existe entre una y otra principalmente es de carácter formal, es decir, es de carácter más organizativo. Hablamos de cómo se va a constituir internamente. Si es que yo deseo ser, por ejemplo, ser el único socio, el único dueño, entonces posiblemente no me va a convenir ser una SAG, porque ya sabemos que ello no va a competir. Entonces, ante eso, lo que más me conviene será pues una empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Y lo otro dice, más no de carácter cualitativo. Claro, porque de alguna manera, al momento de solicitar, por ejemplo, un préstamo, la entidad financiera no te va a evaluar qué tipo de empresa eres, ¿no? Lo que va a evaluar principalmente es su balance general que establezca, en este caso, la empresa. Entonces, ya un poquito dejando de lado de repente el hecho de apostar más por una SAG y de repente de menospreciar los otros tipos de empresa, vamos a pasar a conceptualizar algunos datos que de alguna manera todo joven emprendedor o empresario debería considerar al momento de querer constituir su empresa. Para empezar, hablamos acerca del capital social. Y muchos se preguntarán, ¿qué es un capital social? Bueno, el capital social podríamos resumir que está comprendida por todos aquellos aportes que realizan los socios y que desean constituir una empresa y que en este caso el capital social puede estar dividido en un capital social monetario y un capital social no monetario. Entonces, al momento de hablar de un capital social monetario, lo que estamos hablando prácticamente es de que yo como socio voy a aportar económicamente a la constitución de mi empresa o al capital principalmente, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, a través del decreto número 13, que también se establece en el 2013, que ya le estaba comentando, hace referencia de que las MIPES no requieren el tema de realizar algún depósito bancario. Lo único que pueden hacer es un aporte en efectivo y eso se puede validar con una declaración jurada. Para el caso, por ejemplo, de que yo deseo integrarme como socio y voy a realizar un aporte no monetario, esto obviamente hace entender de que mi aporte va a ser principalmente en bienes, ya sean muebles o sean bienes inmuebles. Y de igual manera, para realizar, digamos, la valorización de este aporte que estoy realizando, va a ser necesario que yo necesario que contrate a una persona, o si es que tengo digamos, la predisposición y la capacitación para poder realizar una valorización de mis bienes, lo puedo realizar. Y para que tenga efecto,
lo único que solicita este decreto es que también se haga por una declaración jurada. ¿Ok? Bueno, un dato importante dentro de este concepto de capital social que tenemos que considerar es justamente de que la ley no establece un monto mínimo ni un monto máximo para la conformación del capital social. ¿Esto por qué lo digo? Porque principalmente hay muchos empresarios o jóvenes que están queriendo de repente constituir su empresa y me preguntan cuánto es el capital máximo o cuánto es el capital mínimo que requiero para aperturar, digamos, una SAG o cualquier tipo de empresa. Bueno, entonces no existe un monto máximo o un monto mínimo. Eso va a depender estrictamente de repente de cómo ustedes como empresarios, como socios, vayan a considerar el hecho de aperturar. Y un tema muy importante acá es que siempre el capital social debe reflejar el capital inicial que se requiera principalmente para iniciar, para que la empresa inicie. Porque imaginemos de que yo, Carlos, por ejemplo, me asocio digamos, con Pedro, y aperturamos un capital social de 1 millón de soles, ¿no? Y al momento de que nosotros vamos a solicitar a una entidad financiera que nos haga un préstamo, obviamente la entidad financiera no se va a fijar en el 1 millón de soles que nosotros hemos aportado. Lo que la entidad financiera va a evaluar principalmente es el balance de mis estados financieros, ¿no? Principalmente mi balance general, lo que ya les estaba comentando. Entonces, es por eso que hay que sacar digamos, de ya el hecho de que debe existir un capital mínimo o un monto mínimo para poder constituir mi empresa. ¿Ok? Otro concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta hoy en día, al momento de querer constituir nuestra empresa, es el tema del objeto social. Y bueno, ¿qué entendemos por objeto social? Bueno, lo llamamos como objeto social a este conjunto de detalles que de alguna manera vamos a nosotros a desarrollar o que principalmente la empresa va a desarrollar este conjunto de actividades a la que se va a dedicar, ¿no? Y esto principalmente lo vamos a incluir en la minuta que previamente vamos a tener que desarrollar, ya sea con un notario o principalmente recurriendo a alguna entidad estatal que nos pueda ayudar a elaborar, ¿no? Dentro del cual nosotros también vamos a elaborar el estatuto. Entonces, lo importante acá del objeto social, o lo más relevante que me gustaría que tomen en cuenta, es que nosotros, al momento de constituir como una empresa, podemos poner muchas actividades a las que mi empresa se vaya a dedicar, ¿ok? Porque no existe una limitante. Si yo me dedico a rubro, no sé, de comercio, digamos, por decir, digamos, al comercio principalmente de productos tecnológicos, entonces no solo voy a poner, digamos, a la venta y compra de celulares, no, sino de repente puedo abarcar el tema de laptop, puedo abarcar el tema de repente de repuestos, puedo abarcar posiblemente el tema de la instalación de software, yo qué sé. Entonces podemos acá establecer múltiples actividades que mi empresa en este caso, no solo en el presente, sino a mediano o largo plazo, pueda desarrollar. Porque lo importante acá es que al momento de que nosotros vamos a detallar las actividades a las cuales se va a dedicar nuestra empresa, lo vamos a elaborar en el estatuto. No es que la SUNAT me va a decir, tú te estás dedicando a 10 actividades empresariales y me tienes que pagar más impuestos. No, la SUNAT no actúa de esa manera. Lo que ellos principalmente establecen es que ellos se van a basar en el monto de venta en este caso, y de alguna manera en base a eso también ellos van a estructurar. Entonces, lo resaltante digamos, de considerar el tema del objeto social es que nosotros podemos poner múltiples actividades que vamos a desarrollar en el rubro. Pero un dato muy importante a tener en cuenta al momento de desarrollar el objeto social de la empresa es que nosotros no está permitido prácticamente hacer una descripción general de actividades. Por ejemplo, de decir, yo como me dedico al tema de la venta de celulares, ya les dije, puedo poner, digamos, la venta de laptop, instalación de software, yo que sé, reparación, repuestos y lo que fuera. Pero no puedo decir de alguna manera, y actividades en general, o algo así, o servicios en general, porque ya como muchos autores comentan, al momento de que yo, por ejemplo, lo interpreto y digo, para un comerciante actividades generales son otras cosas. Si yo
me estoy dedicando al tema digamos, de la venta y compra de aparatos tecnológicos, obviamente no voy a poner, y servicios en general, ¿no? Si estaríamos hablando de, no sé, pues de reparación, no sé, venta de inodoros, lo que fuera, no, no podemos poner eso. Eso sí está prohibido. Lo que sí está permitido es que podemos poner múltiples actividades, las que nosotros veamos conveniente desarrollar a mediano o largo plazo. Ante eso, usualmente surge una pregunta, ¿no? Y me gustaría que de repente, si es que hay alguna consulta, lo puedan realizar. Es como que, digamos, yo quiero dedicarme, digamos, a la venta de muebles, ¿no es cierto? Y también, a la par, me quiero dedicar a la venta de televisores. ¿Lo pueden hacer? Claro que sí lo pueden hacer, sí te permiten. Solo que digamos, por una estructura principalmente de cómo te van a ver en el mercado, es como una empresa que vende muebles, que vende televisores, entonces como que no se va a ver bien, ¿no? Pero por normativa sí está permitido de repente poder detallar las actividades que tú vas a realizar. Pero como les vuelvo a reiterar, el tema de detallar o hacer descripciones generales es la que no está permitida. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco acerca de las características de las formas empresariales más utilizadas en el caso nuestro. Para este caso tenemos a la empresa individual de responsabilidad limitada, la EIRL. Después también tenemos a la sociedad anónima, en la cual también podemos encontrar a la sociedad anónima abierta, a la sociedad anónima cerrada. Y por último, también vamos a ver un poco y analizar el tema de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Principalmente vamos a analizar las principales características, las ventajas y desventajas que cada una conlleva. Bueno, empezamos entonces. La empresa individual de responsabilidad limitada, ¿cuál sería la característica principal? Bueno, primero sería el tema de que está conformada por una sola persona, ¿ok? Acá no puede, digamos, estar asociada a dos personas, sino una sola persona. Si nosotros analizamos la organización administrativa, principalmente de este tipo, encontramos a un titular, ¿ok? Y a un gerente. Como titular nosotros podemos denominar al dueño, ¿no? Al dueño se le denomina como titular, que en este caso va a ser el órgano máximo, obviamente, que se va a encargar de las decisiones de rumbo que va a tomar de repente la empresa. Pero también encontramos al gerente, el cual principalmente está encargado de la parte administrativa y el hecho de representar a la empresa. Entonces, posiblemente acá surjan preguntas, ¿no? Entonces, si yo quiero ser una empresa individual de responsabilidad limitada, entonces esto sí o sí tengo que tener un gerente y tengo que tener un titular, pues no. Esto ya va a depender, no es una condicional, sino usualmente de repente se constituye así. Pero si tú como dueño eres titular y a la vez eres gerente, entonces también es permitido. No es que acá sí o sí se tenga que contratar a una persona como gerente, ¿no? Y la otra característica, que también lo establece la ley 21.621, principalmente ese rubro, ¿no? De que esta categoría ya viene a pertenecer de rubro de responsabilidad limitada. ¿Se acuerdan que les había comentado acerca de que las personas con categoría unipersonal o personas naturales con negocio tenían, digamos, la desventaja de que al momento de que la empresa vaya a incurrir alguna sanción o modesta, de repente esto hace de que la empresa no solo llegue a pagar con el patrimonio de la empresa, sino de repente el dueño de la empresa vaya a pagar con su patrimonio personal. Esto es lo opuesto, ¿no? Entonces, una empresa individual se parece a una empresa unipersonal porque tiene un solo dueño, pero en lo que se diferencian principalmente es acerca de la responsabilidad limitada, que quiere decir principalmente que si la empresa, digamos, llega a adeudar algo, entonces la empresa va a responder con el patrimonio únicamente de la empresa y no va, en este caso, no se va a ver dañado el patrimonio del titular o del dueño de la empresa. Entonces, ¿para quién estaría recomendado este tipo de empresa? Principalmente para aquellas personas que quieren trabajar solas, ¿no? Que quieren constituirse su empresa solas, no quieren tener socios más adelante ni nada por el estilo. Bueno, de repente, hasta este punto, voy a ver si hay algunas consultas y vamos a estar viendo para poder absolverlas. A ver.
Perfecto. A ver, gracias, Alexandra. Dice, ¿pueden ser aportes intelectuales? Más o menos a qué te refieres, Alexandra. Si es que de repente tú ya tienes una patente, ¿a eso te refieres? ¿O a qué tema específicamente? Me gustaría que me detalles. Gracias, Loli. Un saludo desde Costa Rica. Gracias por vernos. A ver, Alessandra dice, nuevamente dice, disculpe, y si se quiere hacer una organización sin fines de lucro, ¿también aplican este tipo de sociedades? Bueno, gracias por la pregunta, Alessandra. Para el tema de organizaciones sin fines de lucro, es otro tipo de categoría, ¿no? Estos prácticamente es todo lo que hoy en día estoy explicando, entran en la categoría, digamos, de lucrativas, ¿ya? Para el tema de organizaciones sin fines de lucro, ya vienen a ser otro tipo de organizaciones, los cuales vamos a detallar la próxima semana, gracias más bien, y vamos a estar un poquito explicando. Pero hoy en día no. Este tipo digamos, de categorías no estaría sujeta principalmente a lo que comentabas, Alessandra. Diego, gracias por vernos. Hace la pregunta, ¿pueden también poner como una empresa para importar? Claro que sí, Diego. Te comento de que siendo empresa con personalidad natural o con personalidad jurídica, todos están libres de poder realizar el tema de la importación. Si acá no hay una limitante, por ejemplo, el tema del volumen que tú vas a importar. Siendo una empresa individual de responsabilidad limitada, no hay, digamos, como una limitante, el hecho de que tus ventas tienen que ser tanto por ciento, no, sino tus ventas o tu cantidad de trabajadores que tú vayas a contratar como empresa individual de responsabilidad limitada no tiene un límite, ¿no? De igual manera el tema de tus compras. A ver, José, bueno, hasta este punto vamos a hacer las preguntas. De igual manera, les invito a que sigan realizando las consultas. Al final de la exposición vamos a continuar con tratar de absorber las preguntas. A ver, continuamos. Un dato muy importante, un dato estadístico, es que a la fecha, hoy en día, un tercio de las empresas que se constituyen en el Perú toman este rubro, ¿no? Como empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque posiblemente sea la más accesible, ¿no?, a una realidad nuestra. Y lo otro es que, de alguna manera, el tema de tener una responsabilidad limitada es algo muy llamativo, ¿no? Ahora vamos a entrar un poco más a analizar el tema de las sociedades anónimas. Bueno, y aquí quiero hacer un hincapié en tratar de romper algunos conceptos que usualmente solemos escuchar, que solo existen dos tipos de sociedades anónimas, ¿no? Algunos dicen que solo existe la sociedad anónima cerrada y una abierta. Pues no, la Constitución establece principalmente que pueden existir tres tipos de sociedades. La sociedad anónima, tal cual, la ordinaria, la tradicional. También tenemos la SAG y la sociedad anónima abierta. Y dentro de este rubro, el dato curioso es que el 65% de empresas, de igual manera que se constituyen en el Perú, usualmente toman el rumbo de una sociedad anónima cerrada, ¿no? Y es que es lo que justamente también le estaba comentando antes. Bueno, analizamos un poco las características más resaltantes de una sociedad anónima. Bueno, como sociedad anónima, el decreto, en este caso la Ley General de Sociedades, establece que una SA, en este caso, es conocida también como, ya le habíamos dicho, como una sociedad tradicional o la clásica. En este caso está constituida por un mínimo de 2 personas y pueden estar constituidas hasta un máximo de 749 socios. ¿Ok? Entonces repetimos, si yo quiero ser una sociedad anónima, entonces yo debo estar constituida mínimamente de 2 personas hasta 749. ¿Ya? En este caso toma el nombre de socios, ¿no? Como ya lo habíamos comentado, la característica que también, o la ventaja que conlleva el tema de la sociedad anónima, es que los socios no responden con el patrimonio personal. Lo único que, en el caso de que la empresa vaya, digamos, a adoptar una sanción, únicamente se va a tener que responder con el patrimonio de la empresa, ¿no? Ahora vamos a analizar un poco acerca de, a ver,
Deme un minutito, por favor. A ver, perfecto. A ver, me da un minutito, voy a corregir. Ah, perfecto. Creo que ya. A ver, a ver. A ver, mientras vamos a estar leyendo, por favor, las preguntas. Deme un minutito mientras que voy resolviendo este problema. A ver, nos quedamos en Alessandro. Perfecto. Diego, perfecto. A ver, Franny, gracias por vernos. Nos consulta. Tengo un negocio dedicado al rubro de eventos, específicamente al catering, de cócteles y cenas. ¿Cómo puedo constituir mi empresa? Bueno, te comento de que el día martes habíamos ya abordado un poco acerca de a ver, vamos a ver, un minuto. Ya, mientras voy respondiendo. Bueno, el día martes habíamos hablado un poco acerca de cuáles eran los pasos para poder constituir mi empresa. Y en eso habíamos encontrado que son 6 pasos, ¿no? Que son 6 pasos los que usualmente se incurre para poder constituir mi empresa. Hablamos de el mismo hecho de poder realizar la reserva de nombre de mi empresa, ¿no? En este caso, el rubro o la actividad a la que también me voy a dedicar. Dentro de eso también podemos encontrar la elaboración de la minuta, del estatuto, pero a la vez también te invitaría a que puedas revisar, ya hemos, como te comenté el día martes, puedes revisar el video en donde detalle un poco acerca de cuáles son los 6 pasos que se tiene que realizar al momento de constituir la empresa. A ver. A ver, otra pregunta, vamos a estar resolviendo. Uy, se lajeó un poco la lata. Ya, vamos a continuar resolviendo las preguntas. A ver, ¿qué más? Buenas tardes, José. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una razón social ya existente puede aplicar a hacer droguería y seguir teniendo sus actividades habituales, además de como la droguería. A ver, dice, puede ser aplicable a la droguería y seguir teniendo actividades habituales, además de la droguería. Creo que te refieres principalmente al comentario que había lanzado, ¿no? Que una empresa puede tomar múltiples actividades. Bueno, sí es permitido que una empresa pueda tomar múltiples actividades. Lo que no está permitido es de repente que nosotros podamos detallar como actividades en generales o servicios en generales, ¿no? Entonces, porque el término general, como les comentaba, para digamos, las distintas actividades es diferente. Si para, digamos, para alguien que vende televisores o brinda un servicio de reparación, actividades en general de repente se refiere a otra cosa. Para uno que se dedica al tema de marketing, de repente actividades en generales es otra cosa. Pero si yo puedo detallar al momento de constituir en el estatuto las actividades, ya sea, digamos, en este caso de venta, eh, ya sea, como tú comentas, ya sea de droguería en este caso, y puedes tener otras actividades, sí puedes tener, sino lo único que tendrías que hacer es detallar en el estatuto las actividades que tú, no solo ahora, sino que tú a mediano o largo plazo vayas a desempeñar. A ver, ¿qué más? Vamos a recuperar el archivo, no se preocupen. Franny dice, gracias. Y ya, y lo conforme yo solo, bueno, tú lo conformaste solo, sin socio, pero si contrato mozos, cocineros y otros servidores para días específicos, gracias.
A ver, vamos a complementar tu pregunta ya. ¿Cómo puedo constituir mi empresa? Bueno, tú solo en este caso, sin socios, obviamente, pero sí contrato mozos, cocineros y otros. Franny, en este caso, yo te recomendaría el tema de una empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Como tú dices, tú solo quieres conformarlo, no quieres o no ves dentro de tu panorama el hecho de tener socios futuros, entonces tú solo lo podrías constituir. Ahora, un dato muy importante que tú también me comentas acá, que tú quieres contratar mozos, cocineros y otros servicios, es concretamente el tema de cómo los vas digamos, en qué régimen, si se puede decir así, tus trabajadores van a ser contratados. Es decir, hablamos de que si tus trabajadores van a ser contratados en un horario fijo, de 8 horas, entonces posiblemente lo más conveniente es que esto se establezca dentro del rubro formal, ¿no? En una planilla y todo ello. Pero si es que tú, por ejemplo, tan simplemente vas a contratar a alguien por un servicio en especial y este servicio no va a estar de repente ligado a que tengas que cumplir las 8 horas y demás, entonces posiblemente tú hagas tan simplemente la contrata por recibos, por un RH profesional, ¿no? Recibo por honorarios profesionales. Bueno, a ver, a ver, vamos a corregir. Ya, ahora sí. A ver, son algunos problemitas que suelen surgir. Por favor, espérenme. Ya, ya estamos corrigiendo. Perfecto. Vamos a continuar entonces. A ver, vamos a ver hasta dónde hemos avanzado. Habíamos hablado acerca de los criterios de establecer una empresa y nos estábamos encontrando justamente, o bueno, estábamos terminando de hablar un poco acerca de las EIRL, ¿no? Perfecto. Ya. Entonces ahora vamos a entrar al tema de la sociedad anónima. Como les estaba comentando, la ventaja de de este tipo de empresa es que está constituida de 2 hasta 749 socios, ¿no? En este caso. La otra característica importante a tomar en cuenta es que en este caso los socios no se hacen responsables, digamos, o no ponen en riesgo su patrimonio personal, porque en este caso, si la empresa vaya de repente a asumir alguna deuda, alguna sanción, únicamente va a responder con su patrimonio de la empresa, no con el patrimonio del socio. Bueno, pasamos al tema de la sociedad anónima cerrada, la SAG. Dentro de la SAG, como usualmente se le conoce, y ya lo habíamos detallado, usualmente el 65% de peruanos toman esta categoría al momento de constituir su empresa. Es la más conocida. En este caso se constituye con un mínimo de 2 personas y pueden llegar a un máximo de 20 socios. ¿Ya? La otra característica principalmente, también como la otra, es que los socios no responden y de igual manera con su patrimonio personal. En este caso, la Ley General de las Sociedades establece el órgano administrativo, el cual tiene que estar integrado principalmente por una Junta General de Accionistas, seguido de un directorio que puede estar integrado por 3 miembros, sean los mismos accionistas, y también por un gerente general. Para el caso de la sociedad anónima cerrada,
La ley 26887 establece principalmente de que pueden prescindir del directorio. ¿A qué hace referencia a esto? De que una sociedad anónima, en este caso, está obligada, imaginemos, es de 2 hasta 749 socios. Entonces, al momento de que se vaya a llamar, de que la Junta General de Accionistas vaya a llamar a una reunión, obviamente es complicado que prácticamente esta Junta General se vaya a reunir continuamente. Y es por eso, en el caso de la sociedad anónima, sí es importante que exista un directorio, porque el directorio en este caso va a ser como que responsable del manejo que vaya a tener el tipo de empresa. Pero, para el caso de una sociedad anónima cerrada, como vemos es de 2 hasta 20, nada más, ¿no es cierto? Entonces, para este caso sí va a ser posible de que esta Junta General de Accionistas se pueda reunir periódicamente. Y para este caso, la ley establece de que en este escenario sí se puedan prescindir del directorio. A ver. Para el caso de las sociedad anónima, en este caso de sociedad anónima abierta, el carácter distintivo que asume una de la otra, principalmente es que una sociedad anónima abierta está contemplada de más de 750, en este caso, accionistas, ¿no? O socios. ¿Por qué? Si nosotros nos damos cuenta, una sociedad anónima, la tradicional, es de 2 a 749. En el caso de la sociedad anónima cerrada es de 2 hasta 20 y en el caso de la sociedad anónima abierta tiene que estar constituida por más de 750. ¿Ok? La diferencial que también podemos encontrar es que este tipo de sociedades anónimas abiertas sí debe estar inscrito o registrado principalmente sus acciones en el mercado de valores. Ahora vamos a pasar un poco a hablar acerca de la sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, dentro de las características más resaltantes de este tipo de sociedad encontramos el hecho de que se constituye con un mínimo de 2 personas y pueden llegar a tener un máximo de 20 socios. Si ustedes se dan cuenta, este tipo de sociedad se parece mucho a la SAG, ¿no? Para este caso, los socios, de igual manera, no responden con el patrimonio personal, ¿ok? La Ley General de Sociedades, la 26887, que les había comentado, establece que el capital social se divide, en este caso, en participaciones. Es como los van a denominar todas aquellas personas que quieren categorizarse dentro de la sociedad con responsabilidades limitadas. Y muy posiblemente muchos se preguntarán, entonces, si una SAG estipula de 2 hasta 20 socios y una sociedad comercial de responsabilidad limitada estipula de igual manera, ¿cuál sería la diferencia? Pero para ello vamos un poco a analizar acerca del órgano administrativo, que es cómo está constituida una sociedad de responsabilidad limitada. Para este caso, está constituida por una Junta General de Socios y una gerencia. Y respecto al tema de preguntarnos cuál sería la diferencia de una SAG y una sociedad de responsabilidad limitada, principalmente esto estaría constituido porque al momento de que yo deseo realizar una venta, en este caso de mis acciones, principalmente el proceso que yo voy a realizar es que lo tengo que hacer, digamos, un cambio en los registros públicos y una constancia de la venta de las acciones. Pero dentro del rubro de una sociedad de responsabilidad limitada, lo que se va a hacer principalmente es una reestructura de todo lo ya contemplado. Es decir, hablo de la minuta y todo del estatuto, se tendría que hacer una modificación completa al momento de que yo voy a realizar una venta de mis participaciones en este caso, ¿no? Bueno, les quería pedir mil disculpas por las fallas que de repente se han suscitado y de esta manera estaría dando paso nuevamente a todas las consultas que puedan tener con el objetivo principalmente de que me puedan comentar un poco acerca de a qué actividad se dedica
y cuáles serían las inquietudes o las dudas que ustedes tengan con respecto al tema de elegir por una SAG, por una SA, por una sociedad, por una empresa individual de responsabilidad limitada y demás, ¿no? Así es que vamos a dar pie, por favor, al tema de las preguntas. Gracias. A ver. Perfecto. Si tienen alguna inquietud, como les comentaba, por favor, simplemente escríbanlo. Ya habíamos respondido las preguntas de José y de Franny. Si tienen alguna otra inquietud, igual la pueden realizar. A ver, mientras que van formulando sus preguntas, voy un poco hablándoles acerca de algunos datos bien curiosos que de repente les pueda ayudar un poco a despejar algunas inquietudes. El día de ayer habíamos hablado un poco acerca de por qué es importante que hoy en día se consideren políticas un tanto más flexibles y más acomodadas al tema de los empresarios o emprendedores que quieren formalizar o constituir su empresa. Es muy importante en este caso porque ello va a evitar, o ello permite, perdón, de que muchos empresarios adquieran un carácter o una cultura de la formalización. Y a su vez también esto va a permitir de que el Estado pueda tener mayor captación de impuestos. Pero por el otro lado también es importante que al momento de que yo voy a constituir mi empresa, también voy a adquirir o se van a aperturar un mercado más amplio, porque todos sabemos de que si nosotros nos encontramos en el rubro, digamos, de la informalidad, uno es que se nos ve muy limitado el tema del acceso al financiamiento, ¿no? Sea la categoría o el tipo de empresa en el que me encuentre, porque de alguna manera la institución financiera en este caso va a requerir necesariamente evaluar nuestros estados financieros. ¿Y nosotros cómo vamos a mantener un estado financiero si es que de alguna manera también nosotros no estamos haciendo, digamos, una emisión de factura o no estamos llevando nuestro balance general, ¿no? Entonces, por eso siempre es muy importante que nosotros, al momento de adquirir el carácter formal, nosotros vayamos también a analizar las ventajas que conlleva esto. A ver, Rolando, muchas gracias por escribirnos. Consulta. Si vendo productos caseros menor a 10.000 soles mensuales, ¿qué tipo de empresa debo constituir? Bueno, Rolando, te comento, el tipo de empresa, como ya le estaba comentando, no tiene una limitante con respecto al volumen de trabajadores ni al volumen de venta que vayas a realizar. Si tú simplemente podrías adquirir cualquier tipo de las empresas que ya hemos expuesto. Sí, cualquier tipo, cualquier tipo. En este caso ya va a depender mucho de repente de cómo tú estás viendo a mediano o largo plazo. Si tú, Rolando, por ejemplo, quieres tan simplemente ser el único dueño y no quieres tener otros socios, entonces posiblemente te convenga el tema de la empresa categorizada como empresa individual de responsabilidad limitada o posiblemente una persona natural con empresa. Pero como ya les había comentado, la diferencia es que en una, como persona natural con empresa, el riesgo es que si te van a, de alguna manera, tu empresa va a incurrir en alguna sanción, también se va a ver afectado no solo el patrimonio de la empresa, sino de repente se va a ver afectado el tema de tu patrimonio personal, hasta poder cancelar toda la deuda. Pero tú de repente puedes adquirir fácilmente el tema de una EIRL, en el cual ya tienes una responsabilidad limitada. ¿Sí? Solo puedes, digamos, se puede pagar con el patrimonio de la empresa. Pero si tú, Rolando, también de alguna manera a mediado o largo plazo, tú ves la necesidad de poder, digamos, asociarte o tener más socios, entonces una EIRL no te va a convenir, ¿no? Posiblemente te convenga una SAG o posiblemente también te convenga una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, para de alguna manera, digamos, decir mis ventas son tanto, no va a ser una limitante el hecho de poder escoger cualquier tipo de empresa, ¿no? Y cualquiera de ellas se pueden acomodar justamente al volumen de venta que tú puedas tener. Si existe otra pregunta, de igual manera, por favor, háganla. Para las personas que recién se conectan, el tema que hemos tratado principalmente es acerca de las ventajas y desventajas que conlleva el hecho de poder constituir mi empresa, ya sea como una sociedad anónima cerrada, abierta,
una sociedad de responsabilidad limitada o una empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Y si es que no tuvieran todavía ya una empresa constituida, también me pueden hacer llegar de repente, especificarme a qué rubro se dedican, qué actividades laboran, y de alguna manera les podría facilitar algunos detalles a tomar en cuenta al momento de querer constituir sus empresas. ¿Ok? Bueno, en este caso, si es que no habría más preguntas. A ver. Bueno, si es que no existiera más preguntas, nuevamente agradecer por el espacio que se me brinda a nuestros amigos de Camix, y ya prácticamente la próxima semana nos vamos a reencontrar con el objetivo principalmente de seguir llevando este curso que es acerca de derecho empresarial, donde no solo vamos a considerar el tema de cuáles son mis derechos como empresario, sino también cuáles son mis deberes como empresario, ¿no? A ver, tenemos una consulta de Mario. Gracias, Mario, que dice, ninguna empresa se constituye en función al monto de ventas en consumo masivo. Sí, el asunto es eso, es decir, no existe una limitante que te diga, si tienes ventas, digamos, mayor a 50 UITs, no eres una SAG. Sí o sí tienes que hacer una SRL. No existe esa limitante. Lo que les comentaba anteriormente es que, digamos, por una estructura de orden, es que existen los criterios para definir si eres una micro, una mediana, una pequeña o una grande empresa. Tan simplemente existen eso, ¿no? Es decir, yo siendo una SAG, de repente puedo ser una micro, o una mediana, o una pequeña, o una grande empresa. Solo para eso se establecen estos criterios que posiblemente, como ya les había comentado, es decir, si tengo mis ventas mayores a 150 UITs, entonces soy considerado como una micro, ¿no? Si es que no tengo ventas mayores a 150 UITs. Y esto equivale a 645.000 soles. Pero siendo una micro, de repente también puedo ser una SAG o puedo ser una empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Y por el otro lado, no existe una limitante con respecto al tema del volumen de venta que vaya a tener, ni tampoco con respecto al tema de la cantidad de trabajadores que yo voy a tener. Juan, a ver, Juan nos pregunta. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Una pregunta, ¿puedo poner una empresa donde tengo que importar muchos productos y a la vez ser asesor, me imagino, de importaciones y dar capacitaciones? Bueno, si es que tú, Juan, al momento de constituir tu empresa, dentro de las actividades has desarrollado o has detallado que vas a realizar ese tipo de actividades, claro que está permitido, ¿no? Si tú, por ejemplo, vas a realizar el tema de la importación de productos y a la vez vas a asesorar y demás, y has detallado esas actividades al momento de constituir tu empresa, no existe una limitante, como les comento. La limitante que existe es generalizar el concepto, ¿no? Es decir, poner de alguna manera servicios en general. ¿Sí? Al momento de poner como servicios en general, no estoy yendo de repente a detallar qué funciones voy a cumplir, ¿no? Como les comentaba y les decía, para un gasfitero, servicios en general será otra cosa. Para un profesional de la contabilidad será otra cosa. Entonces, eso es lo que de alguna manera la SUNAR te prohíbe, el hecho de generalizar las actividades. Pero sí te permite el hecho de estipular, aunque sea 10 actividades que tu empresa va a realizar, sí. Por eso justamente a la vez es recomendable que nosotros no solo constituyamos una empresa pensando en el presente y diciendo, solo voy a dedicarme de repente a vender muebles, nada más. No, posiblemente a mediano o largo plazo, con mis socios, nosotros estemos en la meta, no solo de vender, sino también de repente de elaborar, o de repente de importar, ¿no? O de exportar, en lo que fuera. Entonces nosotros podemos detallar teniendo un panorama un poco más amplio. Eso sería mi consulta con respecto a tu pregunta, Juan. Gracias. A ver, si existe otra pregunta, normal la pueden hacer. Bueno, en todo caso, estaríamos dando pie a cerrar. A ver, Kevin, gracias. Dice, para incrementar el porcentaje de mis acciones como socio, dando más capital, ¿cuál de las siguientes clases tiene más procesos y trámites? Ya, para incrementar el porcentaje de tus acciones como socios,
Y la pregunta en sí sería, ¿cuál de las siguientes clases tiene más procesos y trámites? Bueno, si por ejemplo tú estás en la categoría de, con tu socio obviamente, de la categoría de sociedad comercial de responsabilidad limitada, esta categoría no es, digamos, muy recomendada principalmente por la complejidad que conlleva el hecho de modificar cualquier variación que vaya a tener. Si hablamos, si quieres incorporar un nuevo socio o si quieres vender también tus participaciones, es todo un proceso y como que no es reiniciar de cero, pero prácticamente es como que ya un proceso un tanto complicado. Entonces, ¿qué tipo de procesos o trámites? Va a depender mucho. Si tú eres, digamos, de sociedad de responsabilidad limitada, sí vas a tener de repente que hacer todo un trámite con respecto al estatuto, a tu minuta y todo ello. Pero si estás en el rubro de una SAG y demás, ahí sí como que es un poco más flexible el hecho de poder aumentar tu porcentaje de acciones, ¿no? ¿Y qué podrías hacer ahí? Bueno, principalmente de repente hacer eh, una compra y venta, ¿no? Una compra y venta, un documento que lo sustente y la reincorporación, ¿no? Principalmente eso. Rolando, nuevamente, gracias por preguntar. Dice, ¿hasta cuántos ítems de servicio y venta puedo detallar en la minuta de una empresa? Bueno, Rolando, creo que son, si mal no me equivoco, creo que no hay una capacidad límite. No es que te digan 10 o 15 o 20. No, sino tú puedes detallar muchas actividades las que vas a desarrollar. Ahora, en base a lo que comenta Rolando, o bueno, en base a su pregunta, imaginemos un caso, ¿no? De que yo estoy vendiendo, como les comentaba, muebles y a la vez también detallo la venta, por ejemplo, de, a ver, ¿de qué puede ser? Algo muy diferente. Ah, podría ser, por ejemplo, digamos, la venta de cemento, vamos a llamar así. Yo sé que no son polos muy opuestos, pero a la vez, si te das cuenta, son rubros muy distintos. No existe una limitante, como les digo, pero de repente tú comercialmente en el mercado podrías encontrar una limitante porque como que tus clientes no van a saber a qué actividad te estás dedicando, ¿no? Únicamente de repente por ahí podría haber una limitante. Pero por el otro lado, en cuanto a un límite de ítems o servicios que vas a prestar, no existe. A ver, Alessandra, nuevamente. Ah, perfecto. Nos pregunta qué días son las clases de Derecho Empresarial. Bueno, estamos desarrollando las clases los días martes, miércoles y jueves. Justo también ya habíamos empezado este martes. Bueno, esta semana recién estamos empezando. Y la próxima semana, de igual manera, Alessandra y a los demás que nos han podido visualizar, les invitamos a que sean partícipes, ¿no? Como les comentaba, la próxima semana vamos a abordar y analizar más detenidamente varias de las preguntas que ustedes han hecho, ¿no? De cuáles son procesos de las ventas o de la compra, de las acciones, o también el tema de los deberes como empresarios, ¿no? ¿Cuáles son mis deberes? ¿Cuál es, digamos, el régimen, ya más abarcando el tema de la SUNAT, por ejemplo, cuáles son los regímenes que de alguna manera están más acomodadas, ¿no? De repente a la actividad que yo voy a realizar, al movimiento económico que yo voy a realizar. Porque si mal, digamos, una mala información, muchas veces hace de que la SUNAT se convierta en nuestro enemigo más que un aliado, ¿no? Entonces, sin más que decir, muchas gracias nuevamente, agradecer a los amigos de CAMEX que nos permiten utilizar la plataforma para poder impartir el curso de Derecho Empresarial y de igual manera agradecer bastante a ustedes por su participación y me despido sin más que decir. Muchas gracias.